micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Micomunidad.com, ¿qué dice la Biblia sobre el racismo sistémico? La Biblia no usa la frase racismo sistémico en ninguna traducción, y ni la palabra sistémico ni racismo se encuentran individualmente. Sin embargo, las escrituras se refieren a la igualdad racial, la injusticia, la opresión, etc. De hecho, los ideales establecidos en la Biblia forman la base de los puntos de vista modernos de que el racismo sistémico es malo. Tal perspectiva es radicalmente contraria a la cultura mundial del mundo antiguo. La oposición al racismo sistémico proviene de creencias naturales para una cosmovisión cristiana. Asimismo, la respuesta correcta al mal del racismo debe seguir un enfoque piadoso para tener éxito. Generalmente, el término racismo sistémico sugiere que la discriminación basada en la raza está arraigada o entretejida en reglas, leyes o tradiciones, incluso si el texto real de las leyes no hace ninguna referencia abierta a la raza. Por supuesto, es posible que las naciones tengan leyes o políticas abiertamente racistas. Sin embargo, las acusaciones de racismo sistémico generalmente sugieren que el sistema está estructurado o aplicado con un impacto injusto en un grupo en particular. El concepto de racismo sistémico implica que los resultados efectivamente racistas pueden ocurrir incluso si ningún individuo participante tiene personalmente actitudes racistas, e incluso si ninguna ley menciona la raza. Este concepto es obviamente controvertido, y la medida en que cualquier proceso exhibe racismo sistémico está sujeta a debate. Antes del dominio del judeocristianismo, conceptos amplios como la igualdad humana y los derechos universales eran inexistentes. La suposición natural era que los fuertes y privilegiados tenían autoridad moral para hacer lo que quisieran con los débiles y desfavorecidos. Asimismo, eran universales los juicios radicales basados en el sexo, la raza o el estatus social. Estos supuestos sesgados no eran simplemente comunes, se consideraron verdades obvias y universales. Este punto no se puede exagerar, lo que el mundo moderno considera males eran convenciones arraigadas en las cosmovisiones precristianas. La perspectiva bíblica de que todas las personas son portadoras de la imagen de Dios, todas individualmente responsables ante Dios y todas sujetas al mismo código moral es ajena a las perspectivas no cristianas. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13, Gálatas capítulo 3 versículo 28, Colosenses capítulo 3 versículo 11. Por supuesto, la creciente influencia de una cosmovisión bíblica no erradicó el racismo y la opresión de la noche a la mañana. Pero la enseñanza bíblica es una contradicción inherente al racismo y la opresión y, como un solvente que devora constantemente un material, la Biblia debilitó progresivamente la aceptación de esos pecados en la sociedad. En algunos casos, los ideales bíblicos llevaron a la abolición de prácticas que todas las demás culturas de la historia habían adoptado, como la esclavitud. Las culturas modernas impactadas por una herencia cristiana a menudo dan por sentado que los derechos civiles, la igualdad racial, la libertad, etc., son imperativos morales. En verdad, esas creencias están ancladas en las enseñanzas bíblicas. A grandes rasgos, las escrituras imponen a los cristianos la obligación de rechazar el racismo sistémico. La Biblia promueve la imparcialidad, Santiago capítulo 2 versículo 1, la igualdad de todas las personas, Génesis capítulo 1 versículo 27, la preocupación por los oprimidos, Zacarías capítulo 7 versículo 10, Proverbios capítulo 28 versículo 16, y el trato justo de los débiles o pobres, Santiago capítulo 1 versículo 27, Proverbios capítulo 14 versículo 1. Si alguna ley,
tradición o interpretación de la ley realmente tiene un impacto injusto en una raza, entonces esa comprensión debería impulsar a los cristianos a actuar. Santiago capítulo 4 versículo 17. Y los cristianos deben estar abiertos a las experiencias y pensamientos de los demás, en lugar de simplemente ignorar esas perspectivas. Proverbios capítulo 18 versículo 13, versículo 17, Juan capítulo 7 versículo 24. Esto no significa que toda afirmación de racismo sistémico deba resultar en la destrucción de leyes o estructuras sospechosas. Proverbios capítulo 11 versículo 29, capítulo 14 versículo 16, capítulo 29 versículo 8. La reflexión cuidadosa y el buen juicio son importantes tanto para identificar como para abordar estos problemas. Los creyentes deben aceptar que el racismo sistémico es posible. No se puede descartar de inmediato. Los creyentes deben estar abiertos a la perspectiva de aquellos que creen que han sido víctimas de ella. Debemos ser igualmente receptivos a las perspectivas de aquellos que son sorprendidos por las afirmaciones de que están perpetuando el racismo. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Los cristianos deben ser minuciosos y semejantes a Cristo en su respuesta. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, Santiago capítulo 1 versículo 22, Primera de Corintios capítulo 13 versículos 4 al 6. Contrarrestar el mal legítimo debe hacerse de acuerdo con una cosmovisión bíblica, no abrazando filosofías antibíblicas. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.